Bien, vamos a continuar con donde nos habíamos quedado, perdón, que era en la demanda de potencia máxima simultánea. ¿Sí? Si leemos acá, dice que la DPMS se expresa en volt-ampere, por lo tanto es la potencia aparente, es decir, la potencia total. Bien, recordemos que esto sale de Electrotecnia 2, si no me equivoco. Y como su nombre lo dice, es la demanda de potencia máxima que va a existir simultáneamente en un circuito. ¿Sí? Existen diversas fórmulas para calcularlo, pero nosotros lo vamos a hacer en base a la tabla 771.9.1, ¿bien? Donde nos dice que dependiendo nuestro tipo de circuito, cómo vamos a calcular esa demanda de potencia máxima. Por ejemplo, para los circuitos de iluminación de uso general, sin tomacorrientes derivados, vamos a hacer el 66% de la que resulta en considerar todos los puntos de utilización previstos a razón de 150 volt per cada uno. ¿Sí? Toma corrientes para uso general ya está establecido como 2200 volt ampere. Y para los de iluminación de uso especial, que estos son los circuitos que había utilizado yo, ¿sí? 66% de la que resulta en considerar todos los puntos de utilización previstos a razón de 500 volt ampere cada uno. Bien. Algo muy importante de la demanda de potencia máxima simultánea es que se hace para los circuitos en los cuales nosotros desconocemos su potencia. Bien, por ejemplo, si ustedes utilizaran un circuito ACU para una bomba de agua, donde ustedes conocen todos los datos de la bomba de agua, no es necesario que calculen esto, porque ya tienen la potencia. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos la DPMS para los circuitos de iluminación de uso general? Bueno, es el número de bocas por 0,66, bien, que representa este 66%, por 150 volt ampere y el factor de simultaneidad que ahora lo vamos a explicar. Y después para los circuitos de toma de corriente de uso general ya está establecido 2200 volt ampere. Bien. El coeficiente de simultaneidad, según la tabla 771.9.2, depende del grado de electrificación. Y para nuestro grado de electrificación superior, vamos a tener un coeficiente de simultaneidad de 0,5. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente el 70% de los tomacorrientes o de las bocas de iluminación van a estar funcionando al mismo tiempo. ¿Sí? Recuerden que esto es solamente para IUG y TUG. ¿Bien? Entonces ahí lo que hacemos es calcular. Nosotros teníamos un número de bocas de 14 por 0,66 por 0,50. Esto nos da por 0,7 nos da un total de 970 volt ampere. Bien. Pasamos todos estos datos a nuestra tabla y obtenemos esto que está acá. Bien, esto es muy importante. Si la sumatoria de todo esto que está acá, ¿sí? Que son todas las demandas de potencia máximo simultánea de nuestros circuitos, le da superior, perdón, no es en este archivo, les da superior a la demanda de potencia máxima simultánea del grado de electrificación. Voy a volver un segundo a la norma, ¿sí? Así lo explico mejor. Bien. Si nosotros teníamos un grado de electrificación elevado y nuestra demanda de potencia máxima simultánea supera los 11.000 volt ampere, ¿sí? 11 kilovolt ampere, vamos a tener que volver a hacer todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero con un grado de electrificación superior. Bien, eso es porque nosotros tenemos una demanda de potencia máxima simultánea más grande que la permitida por el grado de electrificación. Bien. Ahora, si nosotros tenemos un grado de electrificación superior y nuestra demanda de potencia nos da menor a 11 kV ampere, no pasa nada. El problema está cuando excedemos la máxima, la permitida. Y esto lo voy a volver. Bien. Esta es la tablita de demanda de potencia.
Y ahora vamos a pasar a las corrientes. Bueno, como ya les había dicho, todos estos valores que le da los pasan ustedes a su tabla, ¿sí? Acá la guía hace uso de un circuito que se llama muy baja tensión funcional, donde incluye el portero y las campanillas, bien todo lo que hace a la alarma, al portero, timbre y demás. Nosotros no lo vamos a tener en cuenta, así que esta columna la podemos obviar. Bien. Después, se hace agregado de la fila de IB. ¿Qué va a ser la IB? Va a ser la corriente de mi circuito, ¿sí? Y para los circuitos monofásicos se calcula como la demanda de potencia máxima simultánea dividido tensión. Para los circuitos trifásicos es la demanda de potencia máxima simultánea dividido 380. ¿Por qué? Porque en los circuitos monofásicos nosotros tenemos una tensión de 220 y en los trifásicos podemos tener de 380 voltios. Bien, hacemos una nueva fila, bien, agregando todos los valores que nosotros calculemos. Por esto les recomiendo que utilicen ustedes una tablita de Excel, porque pueden hacer uso de las fórmulas. Entonces, si por algún motivo modifican alguno de estos valores, ya se les va a modificar también la IB. Después de esto, agregamos una fila que se llama sección de la línea y sección del neutro. Bueno, para hacer correctamente esta selección, lo que hacemos es armar nosotros una tabla, ¿sí? Que a su vez está compuesta por datos de tablas que existen en la norma. Por ejemplo, la primera columna de nuestra tabla es el circuito. Circuito 1, 2, 3, hasta el 11, que son la cantidad de circuitos que tenemos nosotros, ¿sí? La segunda tabla es la corriente a transmitir. ¿Qué es la corriente a transmitir? El valor de IB que nos dio a nosotros, ¿sí? Después, la tercera columna es sección mínima según la tabla 771.16.1, que es la que figura en la página 101 de la norma. Bien. Acá lo que tenemos es intensidad de corriente admisible por un conductor, ¿sí? Nosotros lo que tenemos acá son secciones de conductores, si es monofásico o trifásico, y la corriente que va a soportar. Por ejemplo, en el circuito 1 y 2, la corriente es de 4 amperes y de 3,4 respectivamente. Entonces, la corriente de la sección mínima, según esta tabla, es de 1,5, ¿sí? Porque soporta hasta 15 amperes. Recuerden, estos son los valores de corriente, los que están acá, y esta es la sección, ¿sí? Y después está la tabla 771.13.1 que nos dice la sección mecánica mínima, ¿bien? Esa tabla está en la página 96 de la norma y ya nos establece sección mínima de conductores dependiendo qué es lo que sea, si es una línea principal, si es un circuito seccional, eh, circuitos para tomar corrientes de uso general, circuitos de iluminación, ¿bien? Por ejemplo, la sección mínima mecánica para circuitos de toma corrientes de uso general es de 2,5, mientras que para iluminación de uso general es de 1,5. Con todos esos datos, nosotros armamos nuestra tabla y elegimos la mayor. Por ejemplo, en este circuito 1, que era uno de iluminación, tenemos 1,5 y 1,5, por ende la sección adoptada para la línea y el neutro es de 1,5. En el circuito 6, que era un circuito de toma corrientes, tenemos una sección según tabla mínima de 1,5 y una sección según tabla mínima, pero de la parte mecánica, en este caso 2,5. Así que adoptamos 2,5, ¿sí? La mayor de las dos. Obviamente si coinciden vamos a elegir el único valor que tenemos. Ahí colocamos nuevamente otra fila en nuestra tabla. ¿Bien? Y ahora agregamos la fila de sección del conductor de protección. Ese sale de la fila de sección mecánica directamente, ¿sí? Donde nos dice que el conductor de protección es de 2,5.
Agregamos eso. Bien. Y ahora nos encontramos con otra corriente, que es la intensidad de corriente admisible por los conductores. Recuerdan que en la tabla que vimos recién, para la sección de la línea y de la línea y el neutro, teníamos una corriente que era la admisible. Bueno, esa corriente admisible nosotros la podemos calcular. IZ va a ser igual, mi corriente admisible va a ser igual a mi corriente admisible máxima, que es la que figuraba en esa tabla, por mi factor de agrupamiento, por mi factor de temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, esto es un extracto de la tabla 771.16.1, donde nos decía que para un conductor de cobre de 1,5 milímetros, la sección admitida en monofásica era de 15, mientras que para uno de 2,5 la corriente admitida era de 21. Bien, ahora, según la tabla 771.16.2.a, vamos a tener un factor de temperatura de 1,08. Este es el valor que tienen que utilizar ustedes. Y después la tabla 771.16.2.b nos dice cuáles son los factores de agrupamiento. ¿Sí? Si nosotros tenemos dos circuitos monofásicos en el mismo caño, es decir, hasta 4 conductores cargados, vamos a considerar 0,8. Si tenemos 3, vamos a considerar 0,7. Este factor de agrupamiento nosotros no vamos a hacer uso porque no vamos a canalizar y vamos a considerar que cada circuito va a tener su propia canalización, es decir, que no se va a agrupar con otro. ¿Bien? Entonces, nosotros lo que deberíamos hacer sería la IZ máxima, que es la que figuraba en la tabla, por nuestro factor de temperatura. En este caso sería 15 por 1,08 para los que tengan una sección de línea y neutro de 1,5 y 21 por 1,08 para los que tengan una sección de 2,5. Bien, una vez que nosotros hacemos eso, colocamos el valor de IZ, ¿sí?, que es la corriente máxima admitible por mi conductor. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar las protecciones, ¿sí? Agregado de la fila, intensidad de la corriente asignada para las protecciones, o IN. ¿Bien? Bueno, acá tienen básicamente la subcláusula, que es lo que les dice que se debe cumplir una inecuación, que es decir, que la corriente de la protección, o el calibre, mejor dicho, de la protección, tiene que ser menor o igual al de la corriente admisible por mi conductor. ¿Por qué? Porque ante una falla, mi protección tiene que actuar antes de que la corriente sea más elevada que la que soporte mi conductor. Porque si no, el conductor se va a dañar, se puede prender fuego, y si mi protección no actúa, eso va a derivar en un accidente. ¿Bien? Acá tenemos los valores de intensidades asignadas en el mercado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Los calibres de las protecciones más accesibles que hay en el mercado. Siendo las que están en negrita las que más fácil se consiguen o las más habituales. ¿Bien? De 6, de 10, de 16, de 20, 25, 32 y así sucesivamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Tenemos que tener en cuenta la tensión de servicio para saber si es bipolar, tripolar o tetrapolar. En nuestro caso vamos a utilizar únicamente bipolares para las monofásicas y tetrapolares para los circuitos trifásicos. La curva de actuación, que básicamente viene determinada por 3 letras de disparo, B, C y D, ¿sí?, que indican la rapidez de la actuación. ¿Sí? Las B van a actuar más lento que unas D, es decir, que dependiendo qué es lo que tengamos nosotros conectados, es la curva que vamos a elegir. Por ejemplo, para un circuito de iluminación podemos elegir una curva B, para un circuito de toma corriente una curva C, siempre esos dos, siempre y cuando sean de uso general. Y para los circuitos seccionales o para los circuitos especiales, una C y una D, algo de eso. ¿Sí? Bien, una vez que nosotros lo elegimos, colocamos acá la protección con su respectiva curva y su calibre. Como pueden ver, por ejemplo, acá la B10 es menor
que los casi 3 amperes que admite el conductor. ¿Sí? La tabla va a quedar de esta manera. Mi tablero seccional general 1 va a tener todas estas bocas, todos estos circuitos, y acá se le agrega esto, que es el tablero seccional 2. ¿Por qué? Porque este tablero va a alimentar al tablero seccional 2. Entonces yo necesito que este tablero tenga un circuito terminal que se llame tablero seccional 2. ¿Sí? Bueno, en el tablero seccional 2 hacemos exactamente lo mismo, que es el de planta alta. Completamos primero la distribución de las bocas y luego hacemos todo el cálculo. ¿Sí? Una vez que hacemos todo el cálculo, calculamos ese circuito seccional, que va a ser la suma de todo lo que tengo en mi tablero. ¿Bien? Con la suma de la DPMS de cada circuito, sabremos qué potencial total maneja nuestro tablero seccional 2. Una vez que tenemos el potencial total del tablero seccional 2, le habíamos asignado que era trifásico, entonces calculamos su corriente y volvemos a repetir otra vez todo el cálculo eh, de las corrientes, las secciones y las protecciones. ¿Sí? Toda esta información que obtuvimos acá, que es todo lo que alimenta mi tablero seccional 2, lo pasamos ahora a la tabla del tablero seccional general 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese tablero seccional 2 es un circuito terminal de mi tablero seccional general 1. ¿Bien? Vuelvo a repetir, esto pasa por la disposición que elegí yo. Si ustedes eligen tener dos tableros separados, no deberían de hacer esto. Bien. Hasta acá llegamos por esta vez. Lo que vamos a ver en el video que sigue es el balance de fases, ¿sí? Y las verificaciones.